¿Cómo irán cómo irán las elecciones en la tierra, en la patria socialista, en la tierra de Fidel y de Raúl? Allí donde nunca se ha puesto el sol de la dignidad. Allí donde resistir, luchar y vencer es la convicción profunda y el pan nuestro de cada día, de cada cubano y de cada ciudadano revolucionario y patriota. ¿Cómo irán las elecciones en el paraíso de obreros y campesinos? En la tierra donde se hizo una revolución. Hola, hola. Granito de canela. Estela es un granito de canela que no quiere caer en la cazuela. Gracias por estar ahí, granito de canela. Gracias por tu apoyo. Esli Pérez, salud. 15 personas conectadas. Se está volviendo aditivo el encapuchado. Eso es malo. Eso es malo porque esa ha sido la gran tragedia de los cubanos, siempre siguiendo un caudillo. Y yo quiero que sigan mis ideas, no a mí. Porque mis ideas son las ideas de muchos. Lo que pasa es que están mal organizadas esas ideas. Maestro presente, Lázaro Pérez presente. Aquí estamos, Elizabeth Cruz. Elizabeth Cruz Hernández, tú serás la muchacha que escribió que el café valía 3.000 pesos, eres tú misma. Te voy a dar una fórmula para tener siempre café en tu casa, mi amor. Voy a ayudar al pueblo de Raúl y Fidel mientras derrotamos el imperialismo yanqui, mientras, bueno, Rosana, oye Rosy, te quiero mucho, Rosy, siempre estoy pendiente de ti. Cuba, claro que sí, eso es parte de la geopolítica. Mira, voy a hablar de qué quiere la gente que le habla. De las elecciones ya todo el mundo sabe. Te voy a dar la fórmula para que siempre tengas café en tu casa, amor mío. El Cicru. Es sencilla la fórmula. Trata por todos los medios de huir de ese infierno al país libre que sea y tú verás como nunca más vas a tener que comprar una libra de café en 3.000 pesos. Esa es la solución. Y desde aquí, de esta plataforma, estoy invitando a todos los cubanos, a todo el que pueda, por la vía que sea, que se vaya de ese infierno. Y que los comunistas, los verdaderos comunistas, los Humberticos, los Randy, los Taladrí, los Rogelio Polanco, los Raúl Castro, los Machado Ventura, los Fidel Castro, los Buró Tabín, los Aldo Santamaría Cuadrado, los generales, los Ramón Pardo Guerra y los Abelardo Colomé Ibarra, si quedan por ahí algunos, que se queden junto a Ramiro Valdés a salvar la revolución. Ellos no son los verdaderos revolucionarios. Ramiro Valdés nos dijo que cada revolucionario tenía que vivir con lo que tenía en su casa en los días del apagón de mayo del año pasado. Bueno, pues que se queden ellos. Pero ¿qué tú quieres que te diga con lo del café? Arranca y vete, por la vía que sea. Quisiera yo tener $1.000 millones para comprar ese tan ansiado territorio que te digo. El otro día vi una isla en venta ahí en el Caribe, en la Martinica francesa. $200 millones pedía el dueño. ¿Tú te imaginas una isla del Caribe cuando llegue un flujo masivo de cubanos, personas emprendedoras, deseosas de echar para adelante, con ese capital? Cualquier gobierno de las islas te va a decir bienvenidos los cubanos y crear ahí un imperio. Y un día por mayoría hacernos dueños de la política con respeto a una ley que garantice tanto nuestra libertad como la libertad de los habitantes de la isla. Pero ¿y entonces? El bravo del café, sencillo, para tomar café bueno hay que partir de ese paraíso. ¿Tú quieres darse una harta de bistec, que no le falte bistec en la mesa? Arranca y vayas. Y deja que Díaz-Canel se devane los sesos, hablando de soberanía alimentaria y de leyes de tarros de vacas y cuero, y de pescas y de peces, y de motores y de salinas. Y arranca y vayas. Y dejan a los comunistas ahí, porque estas ratas inmundas que nos dicen garrapatas a nosotros, cada vez que le dicen garrapata a Taola, a mí yo quisiera coger y hacer una bomba de neutrinos y juntarlos a todos y explotar con ellos juntos. ¿Por qué? El guerrero cubano decirle garrapata a Taola, y si es el gordo, este gordo
el gordo ese de cómico que nunca fue cómico, si es él que va a ser a Tampa a buscar pacotilla. Porque invito a las clarias que se conectan ahí, que empiecen a interactuar. Yo les voy a decir algo a las clarias. Si la gente de Miami es tan mala, si son lo peor de la sociedad cubana, si es la gusanera, lo inmundo, lo impuro, lo impío, lo profano, lo más asqueroso y deleznable que ha dado la sociedad cubana, ¿qué van a hacer ustedes a Miami? Váyanse para Nueva Jersey, no, para Nueva Jersey no, porque está lleno de cubanos. Váyanse para allá, para Anchorage, en Canadá, o para la Jauletina. Rufo, saludo maestro y todos en el chat. Saludo para todos los verdaderos patriotas. Voy a dejar claro una cosa aquí. Mi misión aquí no es entretener al público. Yo no vine aquí a que tú pases un rato agradable oyendo lo que tú quieres oír. Yo vine aquí a crear conciencia, a que analicemos juntos cuál ha sido el problema y la causa de nuestro fracaso, a compartir ideas, a interactuar, a compartir el pensamiento y el conocimiento. No es para yo contar una historia aquí, yo no soy un chistoso, no soy un hombre que hace una pantomima, ni un monólogo ni una parodia, no es así. Yo vine a enseñarte dónde está el tóxico veneno del comunismo y a darte el antídoto para que todos nos desintoxiquemos. El otro día te dije de un pionerito que era amigo mío que cuando era niño cantaba. Eran los revolucionarios más grandes, la madre y el padre vestidos de milicianos por todo el pueblo, recogiendo el CDR, la Federación, haciendo guardia obrera, guardia cederista, Domingo Rojo, movilizaciones, Día de la Defensa, los comunistas más grandes del mundo. Pero eran comunistas porque robaban a cuatro manos en el ININ y en gastronomía. Por eso eran comunistas. Pero llegó el periodo especial y llegó los 90 y los señores se quedaron sin meter la mano y entonces se convirtieron en los peores anticomunistas y empezaron a vender bolitas y a colar gualfarina y a pelear gallo y a vender carne de puerco y a armar candongas ilegales y a huir de los policías y a huir de los inspectores. Y hoy son los anticomunistas más grandes, se están muriendo de hambre y hoy se arrepienten de todo lo que hicieron al lado del comunismo. Nunca fueron comunistas, fueron unos vividores y unos descarados que estaban ahí. Usted dice la verdad y quita máscaras. Sí, porque la máscara más grande que hay es la máscara moral. Muchas gracias a Roxanita Oropesa por tu contribución. Gracias por tu vida, patriota, y por la tuya también, mi hermana. Eres el más sincero de todos, aprendes mucho, maestro. Y de la noche a la mañana se convirtieron en los peores anticomunistas. Después que se metieron 30 años robando en los días que el Imperio Soviético soltaba a chorro millones de rublos todos los días para mantener a flote la ficticia y mantenida economía castrista. Entonces, hay 58 personas conectadas. Gracias por estar ahí. Un placer que me escuchen. ¿Qué van a hacer a Miami si ahí está lo peor? ¿Qué vienen a hacer aquí al chat de los contrarrevolucionarios? De las ratas inmundas y despreciables. ¿Qué vienen a hacer aquí? Saludos y muchas bendiciones desde La Habana, Cuba. La gente de La Habana. Viví 20 años de mi vida en La Habana. La mitad de mi vida la viví en La Habana, ¿sabes? Mis mejores amigos son los habaneros. El habanero es un tipo cerrado, un tipo reticente, desconfiado. Y más con los orientales por el daño antropológico que el comunismo ha hecho. Pero cuando él te da la amistad y sabe que tú eres un tipo de ley y de puntería, él se deja morir, matar por ti. Mis grandes amores de la vida fueron habaneros. He amado muchas mujeres en la vida. Pude tener muchas más por el vocabulario este bueno que me dio la vida, o Dios, pero no lo dediqué a eso. Yo me dediqué a aprender. Pero un saludo para los habaneros. Bendiciones, maestro, usted inspira con verdad. Desconfiado como el gato. Sí, pero sinceros cuando te dan su amistad. Allá tengo un amigo bueno, que no voy a decir el nombre. Uno no tengo cientos, pero si digo uno me van a coger por ahí. Yo no soy tan tonto todavía. La gente está preocupada por problemas de mi seguridad, que donde ando. Señores, les voy a confesar algo.
¿Ustedes creen que yo soy tan ingenuo para venderme así como si fuera un ratón de laboratorio? La capucha sabe. Gracias por su preocupación, pero la capucha sabe. Pero te da la vida cuando... Exacto. El habanero es un amigo, un padrino, un extraordinario. Es un tipo, te lo digo yo. Tal vez sea de Cuba lo único que todavía tenga un poquito de apego a lo que es la amistad, a la familia, de tanta podredumbre que destruyeron todo ahí. Viví muchos años en La Habana. Gracias, Wilmer. Gracias por tu contribución. Thank you. Gracias a ti. Y como te decía en la directa, ¿qué viene a buscar a Miami o qué va a buscar allí señor Rafael Serrano? Sus hijas viven por allá, creo que por Cayo Hueso, Tampa, por ahí. Mándelas para allá, para Isla Pino, a recoger toronja para salvar la revolución. Porque nosotros nos fuimos, porque ustedes, que son una banda de delincuentes, no nos dieron lugar ni espacio para vivir. Nos negaron lo más sagrado de la vida, que es buscar el pan honradamente para dar de comer a nuestros hijos y a nuestra familia. Y nos tuvimos que ir sin nada. ¿Y entonces qué fue a hacer a Miami? Que fueron a buscar a ese nido de víbora garrapatesca y escoriosa, que fueron a buscar allí, fueron a buscar la misma escoria que ustedes votaron. ¿Por qué Carlos Lazo no, en vez de hacer la campaña de la leche en polvo en Miami, no se va para allá, para Moscú, para el Kremlin, para la Catedral de San Basilio, allá donde está la Plaza Roja en el Kremlin? ¿O por qué no va para la plaza de Tiananmen, allá con Xi Jinping en China? O que se vaya para Pyongyang y se lea los 54 tomos de Kim Il-sung, el papá, que yo me los leí, porque el tipo pensaba bien, lo que actuaba mal. Porque la muela del comunismo es bella, pero al final todo es mentira. Ya ni toronja existe. A Angélica, saludos, hermana. Marta, bendiciones, un abrazo desde la distancia. Desde la distancia. No, Marta, no existe la distancia. Oye, escucha esto que te voy a decir. Dice: las almas que se aman nunca están distantes. Están unidas y cerca por el amor. O sea que no hay distancia. Lo que hay es separación física, pero sigue la unión espiritual. ¿Ok? En Miami vive el exilio cubano, no inmigrantes. No tuvimos que ir de nuestra patria por culpa del comunismo. Saludos. No tuvimos que ir por culpa del comunismo, entre otros. Y también por los malos cubanos del momento, que crearon las condiciones para que llegaran los comunistas. Apoyaron el comunismo. Te voy a contar algo, voy a salir del contexto. Tú has oído hablar de un famoso tren, del famoso tren blindado, el tren militar, que cae en poder de las fuerzas rebeldes en Santa Clara, que dirigía el Che, el día 27 de diciembre del 58. Ese tren traía un comandante arriba y un hombre que había en Cuba que se llamaba Julio Lobo, que tenía mucho real, que tenía 16 ingenios azucareros en Cuba. Le mandó al comandante del tren 53,000 pesos en un maletín para que se rindiera frente a la fuerza de nuestro querido guerrillero heroico Ernesto Che Guevara. ¿Cómo le parece? Entonces, los ricos lo pusieron. No te vayas a engañar, vamos a tocar la historia aquí. 80 personas conectadas. Bendiciones y gracias. Las revoluciones no las hacen los pueblos, porque los pueblos no tienen reales, ni tampoco conocimiento, ni tampoco poder político, ni influencia. Para hacer una revolución primero hay que pensar. Y la gente común y corriente no tiene conocimiento para eso. Después hace falta con qué actuar, y es el dinero. Y después la ramificación y la influencia política, y la tienen los que tienen plata. O sea, ellos empezaron a conspirar porque el negro no les convenía. Porque le decían, oye cómo le decían al tipo. Le decían el mulato de Banes, despectivamente al general Batista, que si se viene al caso ha sido el hombre más grande que ha dado Cuba, porque nace en una corraleta de vaca, hijo de una inmigrante haitiana y de un gallego que participaron en la guerra de independencia, pobre, comienza a leer y a escribir leyendo Selecciones, Mecánica Popular y las revistas Vanidades aquellas que había en aquella época.
Y mientras enganchaban los coches de ferrocarril en el Central, Boston y Preston, y compraba la caña de Ángel Castro allá en el Imperio de Virán, o en Deleite, en Marcané, o en Cueto, o en el Central de Palma Soriano, de todos los lugares donde se iba a buscar la caña, de noche con las luces de una lámpara de carburo, leía y hablaba 7 idiomas. Y era un hombre de una decencia, era un hombre autodidacta que llegó a ser mayor general del ejército y presidente de la República, habiendo nacido allá en una corraleta de caña, de vaca. Fidel no, Fidel nació en cuna de oro, estudió con los mejores maestros, el padre le pagó la inscripción en el colegio de los hermanos Lasalle o Lasell, ahí en Santiago, que era el mejor instituto de Oriente, y después lo mandaron a Belén, la mejor escuela privada del país, y de ahí a la universidad. O sea, son dos cosas distintas. Y si te pones a mirar, Batista hizo más por Cuba que Fidel Castro. Porque Cuba fue rica totalidad en los gobiernos de Grau y de Batista. Y Machado, que es el creador de la estructura social económica del país. El hombre que urbanizó Cuba completo. Porque se conoce nada más Machado de la carretera del Capitolio. Y de los puentes, y de los túneles, y de los 14 sanatorios en todo el país. Y de la urbanización pública en todos los parques que hizo en Cuba. ¿Cuántas cosas no hizo Machado en Cuba? 103 personas conectadas. Y entonces mi hermana de ahí de Cienfuegos quiere tomar café. Mi amiga, mi hermanita, hay que coger y a irse como si fueron los de la balsa. ¿Vieron los que vinieron en un avión de esos a la Delta de motor? Esos son los mismos comunistas que están en la plaza apoyando a buena fe, gritando que la patria, la integridad, el socialismo, y después aprovechándose de eso, se montan en el avión y se van. Como hizo en los años 2003 Lenín Iglesias, que era el primer secretario del partido, creo que en el municipio Sandín, y cogió una avioneta de fumigar, cargó a todo el mundo, incluyendo la vieja abuela, y arrancó y se fue. Firme a tus directas. Batista fue el padrino de la boda de Fidel, claro que sí. Y ahí le regaló un Rolex Master GMT 500 y le dio $500 de regalo, claro que sí. Y cuando estaban cercados, déjame hablar de estos temas porque a mí me gusta todo este gelengue, compadre, como decía el Pidio Valdés cuando quería asaltar el Torreón y María Silvia no lo dejaba. A mí me gusta todo este gelengue, compadre. Claro, cuando ellos estaban cercados, mira, después que ellos desembarcan en Alegría, yo soy testigo del lugar de los hechos y conocí a las personas que interactuaron con ellos. Yo conocí a Luis Castillo, el mayoral del Ingenio Pilón, actual Luis Enrique Carracedo, que creo que ya lo exterminaron. Y los conozco claramente. Ese hombre habló conmigo, ese hombre fue el que buscó las arrias de mula para traer a los muertos desde el río Toro, que había matado las fuerzas del teniente Laurén, que era el jefe de la Marina, que tenía una estación allí en la bahía, en la Ensenada de Mora. Cuando la primera vaca que esa banda de revolucionarios convertidos en el futuro en bandidos se comieron era de mi suegro. El muchachito tenía 12 años y tenía ganado allá en casa de Guillermo García y había llevado la novilla allá para que un toro se la preñara. Y nuestro comandante querido, famoso por comerse el buen bistec, él les dio la vaca porque tenía más. Y de ahí del mamey del plátano, donde ellos los viltres los recogen, de ahí es donde viene la famosa general de brigada de la logística del MINFAR, del Sester Puebla Viltre, de esa gente de ahí, incluyendo Guillermo García y todos esos viltres, que yo los conozco a todos. Fueron entonces llevados ahí a la casa de Mongo Pérez en Cinco Palmas. Eso está en Sevilla, en la carretera de Sevilla. Y ahí los cercaron las fuerzas de la tiranía, 1000 hombres, con el jefe de operaciones de Oriente, el general Cantillo, estaba allí. Y la noche del 24 de diciembre, la Nochebuena, Batista recibió una llamada en La Habana. Lo llamaba Lina Castro Ruz, que era su comadrita, su amiga, que lo conocía desde niño, que estaba cargando la caña de Ángel Castro. Eran de la misma región, se conocían.
y le dijo que por favor eran sus hijos, que era un día de paz, que retirara al ejército, por favor, que Fidel era un muchacho loco, que él sabía, él conocía, y Ángel habló con él, y las fuerzas del general Cantillo se retiraron a Manzanillo. Y ellos cruzaron el cerco y llegaron a La Maestra, guiados por Crescencio Pérez, primo de Mongo Pérez, que ya era marihuanero en esa época. El problema del cubano es que no le gusta leer, y los libros es poder. Pregúntale al patriota cubano camagüeyano. Excelente. Martí decía, en el lenguaje mudo de los libros descansa la grandeza de los pueblos. Tú quieres, te voy a enseñar algo de la lectura aquí. Tú quieres en este momento establecer una conversación con el Señor Jesucristo. ¿Quieres empezar a conversar con Cristo ahora? Vete a los evangelios y lee todo lo de los evangelios donde Jesucristo está hablando. Tú estás hablando con él porque estás leyendo lo que él dijo. ¿Quieres hablar con Voltaire? Lee su obra. ¿Quieres hablar con Rousseau? Lee su obra. ¿Quieres hablar con Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky? Lee Crimen y Castigo y verás cómo estás hablando con él, porque la transmisión del pensamiento es la palabra escrita. ¿Te das cuenta? Entonces yo he hablado con todos los hombres que en este mundo escribieron algo. Saludos desde Tampa, apoyen este canal, es muy instructivo. Saludos maestro, buenas tardes hermano. Por eso está sufriendo Cuba a las veces, porque claro, Batista lo cogió 3 veces y lo perdonó. Mira, te voy a decir dónde lo perdonó. Mira. Lo perdonó en el Moncada, cuando Río Chaviano lo quería coger. Porque después del descalabro del Moncada, que la gente dice que no peleó, eso es mentira, él sí peleó y estuvo allí. Él iba en el tercer carro, cuando en la posta número 3, Renato Guitar le lanzó el carro. Todo eso son historietas aquí de toda esta gente que están denigrando de él, porque lo único que pueden hacer es decirle a Raúl que era pájaro y que Fidel era un pendejo, porque es la impotencia de no poder hacerlo. Él sí peleó y estuvo allí. Y allí le dieron un tiro a Mario Chanes de Armas, que acá se lo matan por cubrirle la retirada, y a Fidel el Labrador también casi lo matan. Eso son tonterías. Ellos se repliegan después del descalabro del Moncada a la granjita Siboney. Y de ahí se van a la Gran Piedra y se sientan allá cercados por las fuerzas de Chaviano. Y él andaba con 3 amigos. Uno de ellos era masón. Y entonces cuando el sargento Sarría subió, este masón le hizo una seña a Sarría, y como eran hermanos, se conocían la seña, porque la logia siempre está haciendo una seña para que se identifique. Entonces él le preguntó, ¿tú eres masón? Y él dijo, mis hermanos me reconocen como tal. Y ahí se abrazaron, porque la hermandad más fuerte que en este mundo es la masonería. Los Illuminati y todas estas órdenes secretas que vienen desde los días de la fundación de la iglesia. O más atrás tal vez. Y entonces va a buscar, él le dice, quédate aquí, no vayas a decir que tú eres Fidel, porque si tú dices que eres Fidel, ahí está Chaviano, ahí mismo te va a matar. Y fue y buscó a Monseñor Pérez Serante, que era el obispo primado de Santiago de Cuba, porque Bosa Masdival era el cardenal y estaba en La Habana. Y Pérez Serante los cubrió a los 3 con la sotana y le dijo, con la autonomía de la iglesia y el sagrado poder de la iglesia, estos hombres están bajo mi custodia. Y los acompañó hasta el Vivac. El Vivac era la cárcel pública. Y allí se quedó hasta que su esposa, Mirta Díaz Valar, fue a Ciudad Libertad, porque su hermano estaba emparentado con el gobierno, y cogió un Sea Fury, un avión de combate inglés aquello, y viajó directamente al Vivac, a Santiago de Cuba, y se reunió allí con la fuerza de todos, y le dijo, soy fulana de tal, mi hermano es fulano de tal, que era el ministro de Gobernación en el gobierno de Batista, y estaba en el Congreso, que sería el ministro del Interior, más o menos así, y le dijo, está vivo, no lo pueden matar. Y automáticamente vino Ángel Castro y movió todas las influencias para salvarlos a ellos. Y salvaron a los demás, porque como Ángel Castro tenía plata, salvó a todos los que quedaron allí, que les pagó abogado a todo el mundo. Y como el hombre tenía dinero, pues lo salvó. Esa fue la primera vez y Batista lo perdonó. La segunda vez que Batista lo perdonó,
es en Alegría de Pío. Cuando el descalabro, que retiran la fuerza. Y la tercera vez que lo perdona es cuando la ofensiva de verano del año 58, cuando vino Sánchez Mosquera, que sí no creían en el caso de la manteca, comandante Sánchez Mosquera, que iba con los ligeros de combate, que era un equipo preparado para combatir en las montañas, y cercó el territorio rebelde a 7 kilómetros cuadrados. Los dejó ahí en la comandancia de La Plata. Y él le dio la orden a Camilo de replegar la fuerza al Valle del Cauca, subir para allá, y llamó a Huermato para que preparara las trincheras y todas esas cosas. Y le ordena a Mosqueda que se retire otra vez a Bayamo. Y lo dejan vivir. Destituyen a Mosqueda, y a Sosa Blanco, en vez de darle el mando, que era como Mosqueda, lo mandan a hacer el recorrido por el norte del país. Usted es una eminencia. El problema del cubano es que somos autosuficientes, insuficientes de naturaleza. Es nuestro vino, es amargo, pero es nuestro vino. ¿Qué vamos a hacer? Somos así. Yo me di cuenta lo que era el cubano el día que vi una rubia ojiverde en La Habana bailando un carnaval guaguancó como si fuera Juana Bacallao. Ahí me di cuenta lo que era el cubano. Es una mezcla de negro rumbero con gallego pillo. ¿Qué más le vas a pedir? Y chino noble. ¿Qué más? Es nuestro vino amargo, pero es nuestro vino. En la genética del cubano hay un pirata, una prostituta, un jugador de cartas, un tirano, un bandido, un esclavo sumiso, un chino trabajador, un judío duro, un árabe tramposo. Imagínate, somos así. Tocororo, somos los argentinos del Caribe. Sí, así más o menos así. Resistir, luchar y escapar. También, creo que sí. Entonces, 3 veces lo perdonó Batista. Ahora, si él coge a Batista, lo cepilla, porque ese hierro no perdonaba a nadie. El general Eulogio Cantillo, que le perdona la vida, que se repliega en Manzanilla en los días del desembarco, se entrevistó, porque era el jefe de operaciones en Oriente, se entrevistó con él en Palma Soriano el 18 de diciembre, después que habían tomado Palma Soriano, que ya le habían ordenado al comandante Juan Almeida Bosque venir de su frente, y a Raúl Castro, que comenzaban a irse a La Habana ya. Y en Palma Soriano se reunió el grueso del ejército, incluyendo el comandante Huermato. Y allí él pactó con Cantillo la rendición. Y que Cantillo iba a entregar a Batista, al general del Estado Mayor Conjunto, el general Francisco Tabernilla, y a los principales asesinos. Y que se iba a formar un gobierno cívico-militar hasta que Fidel llegara a La Habana, hasta que se creara un gobierno interino y hasta que se establecieran la restitución de los derechos constitucionales y se convocara elección. Pero cuando Cantillo llega a La Habana se da cuenta de la jugada. Ve que esta gente viene asesinando y matando. Y entonces crea una junta cívica militar y intenta escamotear el triunfo de los comunistas. Y ahí él llama a la huelga general nacional, 1 de enero. Y tiene su famoso discurso por Radio Rebelde, desde Palma Soriano, donde dice: revolución sí, golpe militar no. Otra vez un zarpazo contra el pueblo, las bayonetas y las botas mandando desde Colombia. Y el pueblo se lanza a la calle y Cantillo tiene que entregar el poder. 8 días después llega a La Habana y da el famoso discurso en el Palacio Presidencial. Y dice la primera grande mentira. Y la primera grande mentira que le dice el pueblo de Cuba es que le dice: ustedes ven esos torreones que hay ahí, en los días en que había una tiranía sangrienta aquí, yo no me pude acercarme hasta allí. Mentira, él había entrado a Palacio varias veces. Si él tuvo una entrevista con Batista allá en Cuquini, cuando le dijo a Batista que se fuera. ¿O qué tú te crees? Que él empezó en el Moncada, no, hombre, no, él venía desde la universidad, en las luchas estudiantiles, y sobrevivieron por eso, porque desde los años 30 ya Mella había ganado la autonomía universitaria, tenían una policía propia y un gobierno autonómico propio. Y entonces salían para la calle, quemaban una línea de autobuses, acababan con el metro y con los parquímetros, y salían corriendo en los carros, se metían en la escalinata, y ya la policía batistiana, Ventura, no los podía seguir. ¿Por qué? Porque allí había una policía armada con Thompson igual, y había una ley que se respetaba. Entonces asaltó un cuartel. Fíjate, mira,
a las clarias, no he visto ninguna claria. Esto es para las clarias. Fíjate si ustedes los comunistas son unos sinvergüenzas. Ellos asaltaron un cuartel, mataron 18 soldados, si mal no recuerdo. Viraron una provincia entera patas arriba. Los condenaron por todos esos crímenes. A él, en la causa 1, a 15 años, que fue el que más le echaron. A su hermano Raúl a 12 o 13 años, si mal no recuerdo. Y a los demás 5 o 7. Y a Melba y a de Santa María 1 año cada uno en el reclusorio de mujeres en Guanajay. Y a los 22 meses salieron y llevaron una ley de amnistía al Congreso y la firmó el Congreso de la República. Y entonces, oiga, esto es para los comunistas que están ahí. Y entonces ustedes comunistas, Díaz Canel, que estén ahí, ustedes, un muchachito de la Guinera, tira un ladrillito, metiste 30 años por sedición. Entonces esta es la revolución digna, humana, y a Cuba por ni un corazón. Ustedes son unas manos sinvergüenza, amigo. No hay gobierno más sinvergüenza y más cara dura que este. ¿Qué tú puedes esperar de un gobierno donde un hombre tiene que hablarle a sus propios hermanos en el gobierno con una máscara? Porque si no van y le matan a la familia, cuando menos así. En el fondo usted que admira y venera a Fidel Castro, y usted es Santi y es un comunista. Yo no admiro a nadie. Yo estoy hablando la historia. Así que deje esa bobería y vaya para allá a confundir a otro. Saludos desde Boca de Camarioca, Matanza. Óigame, de ahí salieron miles de cubanos. Creo que fueron 15.000 que salieron una vez. Eso es histórico en Cuba. I am not communist. Usted no es comunista ni yo tampoco. Pero mira, él habla inglés. I am not communist. Así dijo Fidel, que no era comunista tampoco. Tal y como lo dije yo aquí. Somos una revolución democrática. Si usted está ahí y me ofende a mí sin argumentos ni sentido, usted es un comunista disfrazado de patriota reivindicador de los derechos de libertad del pueblo de Cuba. Usted no me puede acusar a mí de nada porque usted a mí no me conoce de nada. Comunista dice completamente, usted es un comunista. Usted no sabe nada de mi vida para acusarme. Estoy contando la historia. Lo que pasa es que usted viene a confundir. Esa es una claria, que es un desgraciado. Un desgraciado que se está muriendo de hambre. Tú quieres ver, mira, yo les voy a decir a ustedes, tú quieres ver peor desgracia para una claria de esta que tener que chivatear para que le ponga una recarga de teléfono. Sí. Hijo, lo más grande que un ser humano tiene es la dignidad. Son unos hijos de puta y son unos hijos de puta y punto. No, yo no le hago caso, pero de vez en cuando a estos desgraciados uno tiene que ubicarlos en su lugar. Porque yo sé lo que te estoy diciendo. Yo no admiro a nadie y yo reconozco que ellos hicieron lo que hasta hoy muchos de nosotros no hemos hecho. Lo cortés no quita lo valiente, querido mío, y honrar honra, decía Martí. O usted sabe más que Martí. Tocororo, lamentablemente el cubano hoy solo se conforma con un plato de comida, una botella de ron y una amante. Y la mujer cocinando. En eso se ha convertido el hombre cubano. Claro que sí, a esas clarias le ponen una gratuita y tienen que hacer su trabajo. Oiga, ¿tú sabes lo que es chivatear a un hombre por $24? Qué triste la bajeza de los comunistas. Comunista, ¿tú sabes lo que es tener que chivatear para robarse un poco de masa de croqueta? ¿Tú te das cuenta? Qué vida más triste, caballero. Fingir lo que tú no eres. Es como un hombre que tiene una orientación sexual distinta. Y entonces por lo que diga el cura, el pastor, la iglesia, o lo que piensen los padres y los amigos, no dice lo que es. Saludos desde Jacksonville, Florida. I was born in Cuba. Refugee politics. Yo nací en Cuba y soy refugiado político. Me too, darling. Me too. Te dejo. Son unos sin casa de verdad. No, yo le creo a Canel que hablando, yo le creo que no tiene casa porque el 90% de las casas en Cuba fueron entregadas por la reforma urbana. Aquellas casas que nuestro invicto le quitó al pueblo trabajador. La casa que el chinito con una fondita lavando con un cepillo se había comprado de más y él se la quitó. Y entonces las otras casas son medios básicos de los organismos. Yo creo que él no tiene casa. Es que tampoco la necesita, mira. Todas son de ellos.
Tú eres un hombre de honor, al bagazo poco caso. Exacto. Y al hormigón poca atención. Claro que sí. 201. Oye, comunista 201. ¿Tú te imaginas cuando tengamos ahí 70.000 personas en vivo? Tú eres un hombre de honor. La doble moral, guerrero, una pregunta. ¿Seguimos con la muela o nos vamos con plomo hasta que nuestro Dios nos lleve? Tenemos dos caminos para liberar a Cuba, mi hermano. Tenemos tres caminos para liberar a Cuba. Uno es organizar a todo el pueblo de Cuba con un manual de trabajo para que se sepa lo que hay que hacer contacto con la oposición política, juntar dinero en el exilio para socorrer a las víctimas y hacer lo que hizo la Europa Libre con los países de Europa del Este. Lanzar el pueblo a la calle con recursos y con dinero. Esa es una opción. La otra es, desde un territorio que nos pertenezca, juntarnos los buenos patriotas y armarnos hasta los dientes e ir para allá, para que nos maten o matarlos. El escenario de hoy no es el escenario de 1961 en Bahía de Cochino, cuando él tenía 100.000 hombres. Hoy tienen toda la nación en contra de ellos. Hoy no tienen recursos y hoy no tienen con qué luchar. Entonces, hoy la desproporción de apoyo social está a favor nuestro. Y es lo que hay que hacer. Pero hay que hacerlo de donde nos permitan hacerlo y de donde nadie nos dé órdenes. Y hay que crear ese territorio si se crea, con el concurso de todos los buenos cubanos, con la buena voluntad de los que tienen dinero, con un servicio de inteligencia para que los comunistas no se nos infiltren allí. Santi Antonio Maceo no luchaba contra una maquinaria asesina con una sarta de chivatones como tú, probablemente. Saquen al chivatón ese. Dejen ese desgraciado ahí. Ese desgraciado lo que tiene es hambre. Lo más triste de ese pueblo que un día fue tan glorioso. No, porque el pueblo cubano sufrió una metamorfosis. El sistema que llegó al poder no solamente echó a lo que había, sino que derrumbó la sociedad y creó una sociedad nueva a su medida y forma, a lo que les convenía. Por eso deformaron todo. Por eso te metían preso por tener una Biblia, una estampilla de la Virgen, un azabachito, una postalita de un santico. Por eso, porque la religión era una barrera contra el mal del comunismo. Por eso acabaron con la religión. Mira cuánta gente te está siguiendo. Gracias, 221. Los quiero mucho a todos. Plomo, clandestinaje, combinado. Todo, en las palabras de él en la Sierra Maestra, cuando se entrevistó con Eber Matthews, lo dijo. La lucha armada es el camino que los tiranos y las tiranías le han dejado a los pueblos. Y yo sé que es verdad. Santi, chivatón, dejen ese desgraciado que eso es lo que tiene es hambre. Claro, Fidel lo logró por el apoyo de Estados Unidos, ¿cierto o no? Claro que sí. Y si no lo apoyaron, al menos no hicieron nada para evitar que triunfara. Que es decir, Angélica, ¿dónde estás? Mis cariños, Patria y Plomo, mi familia completa, toda está oyendo aquí. ¿Quién es esa persona que me puso ahí? ¿Quién? Mi familia completa, ¿quién es? ¿Quién es? Vuelvan a ponerlo hoy, por favor. Mi bisabuelo tenía un negocio de casas en Guantánamo y la reforma, claro que sí, porque él se hizo popular en el pueblo dando lo que no era de él. Y así hizo. El tren de vida que el pueblo cubano vivió en el 80 fue con el dinero que pagaba el imperio soviético. Imagina que los soviéticos le daban por cada tonelada de azúcar 8 toneladas de petróleo. Y el diferencial petrolero, que eran 5 millones de toneladas por la diferencia del azúcar, los soviéticos lo vendían en los puertos, sobre todo en el Caspio, y le daban el valor íntegro de los 5 millones de toneladas de azúcar, de petróleo. Yo te conozco, Monchi. ¡Ave María! Otro desgraciado. Tú no me conoces a mí, desgraciado. Machete, no se puede hacer una guerra machete contra fusiles que tiran 30 plomos por segundo. Es una locura. Es una locura. ¿Quieres saber quién es él? Yo estoy contigo, mi hermano, lee esto. Mi bisabuelo fue capitán, mami. Te creo. Tú sabes que yo conocí a uno de los últimos mambises que tuvo Cuba.
vivía en mi pueblo. A mi sobrino la obligaron a custodiar una urna hoy comprometida, chantajeada con su trabajo. Claro que sí. No, no, y verás el resultado de las elecciones. 89% de las urnas acude el pueblo a las urnas. Una derrota contra los enemigos de la patria. El voto unido se impuso. Y empiezan a poner banderitas y canciones. Y cuando abres el refrigerador, nada, pelado como un coco. Como un coco seco porque ni agua hay. Hizo fiesta con lo que no era de él. Claro que sí. Dejen a Santi, que está haciendo su trabajo, por una jabita como te quiero, mi amigo. Yayito la carne. Aquí estoy presente, gracias, Angélica Díaz. Se te quiere, Angélica. El último Mambí murió. El último Mambí se llamó Juan Fajardo Vega. Yo no dije que conocí al último, dije que conocí a uno de los últimos Mambís. El último Mambí se llamó Juan Fajardo Vega. Murió en el 92, si mal no recuerdo. Y lo enterraron en el Cacahual, junto a Maceo y al inmundo Blas Roca Calderío, padre de Vladimiro Roca Calderío, amigo mío en la lucha política contra el comunismo. Hola, Angélica. Yayito la carne. Yayito la carne. ¿Por qué tú no donas un poco de carne a ese Santi que está aquí, se está muriendo de hambre? Hola, dando like. Bendiciones, Yayito. Saludos, Angélica. El pueblo sigue apoyando. Es que el pueblo no puede hacer otra cosa, amigo. En los días de la esclavitud, mira, lee Cecilia Valdés de Cirilo Villaverde. El señor Gamboa, Leonardo Gamboa, tenía un ingenio en Habana Campo que se llamaba el Ingenio Latina. Y entonces la iglesia iba por todas las plantaciones de esclavos viendo si era verdad que se cumplían las leyes de la esclavitud, porque habían leyes contra la esclavitud. Y el gobierno español también lo hacía. Pero los amos hacían lo que les daban la gana porque los esclavos eran de ellos. Entonces el cura llegaba allí y todos los sábados en la mañana se reunía en el batey toda la dotación. Y el cura los revisaba a ver si estaban desnutridos, si los habían maltratado, si los habían ofendido. Y les preguntaba, bueno, ¿cómo es el trato? ¿Los están alimentando bien? Y los pobres negros decían, sí, todo está bueno, mi su amo es bueno con la venia. Mentira, los maltrataban como perros. Al que le daban una pera lo dejaban allá en la enfermería y el cura no iba allá. Y ahí estaba el mayoral, el contramayoral, el ranchadero de los perros. Por si tú hablabas te daban un boca abajo, te daban un novenario, como le decían. Entonces, tienen que votar, no hay otra opción. Están condenados por la miseria, que es el más miserable y cruel de los amos. No me hables de la corrupción de la iglesia y la dictadura. Que en el año 1960 el invicto querido y siempre recordado, el caballo, el que no se equivocaba, votó de Cuba a los mismos hombres que le salvaron la vida. Votó a Boza Masvidal, que era el cardenal de La Habana, y a Pérez Cerante, y recogió a 130 monjas y sacerdotes de todas las órdenes religiosas, desde diocesanos hasta franciscanos, incluyendo los carmelitas. Los montó en un vapor que se llamaba el Escapade, les hizo un repudio nacional y los acusó de falangistas, de apoyar la doctrina ideológica de Franco, la falange, como se conocía. Y los votó atados y cerró todas las iglesias y se cogió el convento de Belén y lo hizo una iglesia y una cuartería, acabó con todo. Y le quitó a la iglesia adventista el colegio de las Antillas, que producía toda la leche y la carne de las villas, y arrasaron con todo, y acabaron con todos los salones del reino, y destruyeron las iglesias, hicieron caldosa con las Biblias, con las cruces, con los ignarios, con el santoral, con el copón divino. Esos demonios no creían en nada. ¿Y qué hicieron? Le permitieron a la iglesia volver a operar, le dejaron el sanatorio de Santo Benia a las monjitas, a Caritas Católicas, y comenzaron a llevar al seminario de San Ambrosio San Ambrosio, no me acuerdo el otro nombre, de que está ahí en La Habana, agentes de la inteligencia, y los pusieron a estudiar en el seminario e hicieron a todos los sacerdotes coroneles de la Seguridad del Estado, incluyendo al coronel Jaime Lucas Ortega y Alamino, el cardenal de La Habana. El hombre que fue a Alemania en los días que gobernaba la iglesia Ratzinger
Benedicto XVI, y allí en medio de la reunión mundial de las juventudes católicas dijo que para Cuba nada más hubo una sola revolución cubana, la que comenzó Carlos Manuel de Céspedes en 1868 en Yara, la de Majagua, y la que hizo y continuó Fidel Castro hasta el día de hoy. Coronel Jaime Lucas, el cardenal de La Habana. Claro que era coronel del G2, como han sido casi todos. Ellos infiltraron la masonería y la iglesia y los pastores adventistas y a los testigos de Jehová y a todo el mundo los metieron allí, porque ese sistema, a los orfelos, a todo el mundo, y a los caballeros de la luz también, esa gente tienen que saberlo todo. Y después, cuando ya eso no les bastaba, discúlpame hermano cubano, será obligado a ir a los colegios. No, ya dije que no era obligado a ir, pero que muchos van obligados por las circunstancias. Vas obligado porque si estás robando en la Rechavala y estás vendiendo 5 pipones de ron y el del sindicato lo sabe, y el económico del partido lo sabe, y el de la juventud, tú tienes que ir porque si no se te acabó el robo, te botan, porque tú no eres confiable. ¿Entiendes cómo funciona? Es obligado si no tienes convicciones morales, si estás dispuesto a perderlo todo por tu dignidad. Ahora, ¿cuántos hay así? 231 conectados. El pueblo puso en su casa, sí, claro, en negro y rojo. Esta casa es tuya, Fidel. Claro que sí. Ay, te voy a decir algo. ¿Quién fue el Camaján? He oído hablar de él. Elizardo Sánchez Santa Cruz Pacheco, el fundador, junto a Sebastián Arcos Verne y otro más que no me acuerdo su nombre ahora, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos en los 80. El primer disidente reconocido en Cuba. Le hicieron un libro en los días que se destapó a Odilia Collazo como agente del G2 y a un periodista famoso que se llamaba Néstor Baguer Sánchez Galarraga, que comía porque los opositores le lavábamos las nalguitas y le dábamos comida, porque los comunistas, después de haber sido un agente infiltrado en el periodismo independiente 20 años, murió olvidado por los comunistas. Así son los comunistas de perro y desgraciados. Repudio para las clarias y el comunismo satánico. Abajo la dictadura. Gracias por sacar toda la luz. Estamos más que engañados. Gracias. Usted está llamando a ser el encapuchado, el Moisés del pueblo cubano. Qué bueno que hablaste de Moisés. Yo cada vez que me pongo a pensar en estos temas, pienso en Moisés. Moisés fue criado por Hatshepsut, hermana de Ramsés II, que junto a Tutmosis III y Akenatón fueron los más grandes faraones romanos, egipcios. Fue educado para ser príncipe en la corte egipcia, porque su madre tenía el derecho al trono, pero Ramsés tuvo que gobernar. Y como él no era de linaje y era un bastardo de los judíos, de los israelitas, porque los judíos todavía no existían. La famosa historia del canastillo. Él tuvo 2 opciones en la vida: ignorar el dolor de su pueblo esclavizado o ponerse del lado correcto de su pueblo y de la historia. Por eso fue que mató aquel día en el desierto al hombre que obligaba a sus hermanos a construir las ciudades de Pitón y Ramsés. Por eso tuvo que huir a tierras de Madián. Y huyó de Egipto en un carro de guerra vestido como general, porque él era un príncipe heredero que lo conocía toda la guarnición militar de Egipto, porque Egipto tenía una cerca en la frontera con Torres cada 1,5 kilómetros, y había que pasar para salir de Egipto por las guarniciones militares. Era obligado, porque Egipto había creado el sistema de fortificaciones más grande del mundo antiguo. Era el país más rico del mundo. Era el Estados Unidos de la época. Y con ese salvoconducto salió a las tierras de Madián. Y allá se encontró con Jetro, con la hija de Jetro, Séfora. Y allí estuvo 40 años.
y 40 años en el desierto, en el manso trabajo de lidiar con ovejas y con cabras rebeldes, aprendió la paciencia que necesitaba para ir a liberar a su pueblo. 40 años después, cuando él creyó que ya no servía para nada, en una zarza ardiente Dios lo llamó. Y volvió a la tierra de la opresión a luchar por sus hermanos esclavos. Y ese es el deber de cada patriota. Qué bueno que me tocaste este tema. El deber de cada patriota y de cada líder político es ser, más que un tirano como Fidel Castro, un Moisés. Más que un Ramsés totalitario, un Moisés. Un hombre que tiene que saber que fue llamado por la providencia divina y bendita para hacer lo correcto. Y lo correcto es luchar por la libertad. Porque la opresión no es de Dios. Eso es un principio satánico. El Mossad sí es claria. No, y ahora me dicen que soy Ignacio Jiménez. Ignacio Jiménez era el gallego aquel que tenía 3.000 abogados confiscándole dinero a los comunistas y tenía preso al Cangrejo. Y una locura de esa. Yo le hice un estudio a ese hombre. Ese hombre era un desequilibrado mental. Maestro Osvaldo Payá desembarcó con Fidel. ¿Cómo que va a desembarcar Payá con Fidel? Si Payá tenía 50 y pico, 60 años cuando murió. Y Fidel tenía 70, 90 años cuando murió. Payá no había ni nacido cuando Fidel Castro, creo que acababa de nacer o algo así. Para nada. 237 personas. Mossad, me le pregunto a usted, saludos hermanos, Cuba saldrá del comunismo, entregarse a la Iglesia Católica. Y mató, claro que sí. Y ya. Tiro es lo que llevan, claro que sí. Pero les voy a decir una cosa. Es luchar sin odio. El Ignacio, un loco que se fundió de tanto maquinar. Luchar sin odio, uno no puede luchar con odio. Porque la patria no se puede construir sobre la base del odio. Ahí está la justicia. Que sea la ley, los tribunales y la fiscalía en la Cuba nueva que todos queremos, los que se encarguen. Gracias, Víctor Jesús, por tu contribución. Marrero. Que se encargue la justicia de dictar sentencia sobre ellos. Nosotros no. No sé si... No, yo no creo. Iba a contestar algo sobre el cadáver de Manzanita Palacio, pero es un tema más largo. ¿Qué creo de la muerte de Fidelito? Imagínate a mí. Fidelito era Fidel Castro. Yo conocí a Fidelito una tarde. Él era el presidente, él era el asesor de Asuntos Nucleares del Consejo de Estado. Y él iba a la Academia de Ciencias de Cuba, que estaba allí en el Capitolio Nacional. Y una tarde yo tenía parqueado un Chevrolet que tenía ahí, Chevrolet 54 negro. Y él parqueó el Lada y se bajó. Andaba con un chofer, un hombre con una guayabera blanca, no andaba con nadie más. El retrato, la misma cara del padre, un poquito más bajito y un poquito más trabadito. Pero era ver la cara del papá. Y lo miré, me miró, se acercó y me dio la mano. Y me puso la mano en el hombro. Me dijo, mijo, yo era un muchacho joven, tenía 20 y pico años. Me dijo, mijo, ¿está bien? Digo, sí, estoy bien, señor, le dije. Y me sentí, no orgulloso, pero sí complacido, porque tuvo el gesto de venir a saludarme. Y estábamos 2 o 3 boteros allí y nos saludó a todos. Y nos dijo, bien, pasando la tarde del sábado, le dijimos, sí. Y nos quedamos no impresionados, sino más bien asombrados, porque el Hijo del Señor había venido a darnos las manos ese día allí. Entonces, que si lo mataron los comunistas, eso está dudoso. ¿Sabes por qué? Porque, chicos, ¿dónde estaba la escolta que no lo sujetó para que no se tirara al vacío? Porque esa gente está vigilada y custodiada y protegida 24 horas, todos ellos. Para eso está seguridad personal. Y si tenía esa depresión y la venía padeciendo hacía tiempo, ¿dónde estaba seguridad personal que dejó que se lanzara al vacío?
Pero por otro lado, voy a pensar que Raúl el tío lo mandó a matar. ¿Y dónde están sus hijos y su mujer y sus hermanos que permitieron que lo mataran? No sé, hay un hermetismo enorme en esta tiranía. Decir que lo mataron o no lo mataron es ponernos a especular sin pruebas. Uno imagina, pero ¿es tan malo Raúl Castro que mandó a matar al sobrino? Es tan malo, es tan bestia ese hombre que hasta a sus sobrinos mata. ¿Dónde están las investigaciones sobre nada en Cuba? Sobre nada en Cuba. No sé, no entendí la pregunta. La codicia. Algo muy oscuro sucedió con Camilo. A Camilo, sí, imagina. ¿Cuál es la transparencia de ellos? No, yo no estoy hablando de transparencia. Estoy diciendo que algo de sentimiento les tiene que quedar, aunque sea para su familia. ¿Y tú crees que los otros hermanos van a permitir que le maten al hermano? ¿Se llevaban tan mal esos hermanos? La justicia divina existe. A veces tarda, pero de esa no se escapa nadie. Usted es el que tiene que levantarse. Yo no me puedo levantar solo porque la patria no lo hace un solo hombre, hijo. Martí salió a buscar a todos los cubanos. Entonces tenemos que buscarnos todos los buenos cubanos. Entonces la patria la tenemos que hacer todos, ustedes, ellos, aquellos y yo. Porque muy fácil lo de ellos. Está prohibido investigarlo. Claro que sí. Señores, estamos ante la mutación de Ignacio Jiménez. Ojo, exacto. En Cuba, pobre gente. Eso es lo de ellos. Eso es lo de ellos. Ay, chivatón, descarado, sinvergüenza, Ignacio es loco. Pero no hay argumento ninguno. No tienen ningún argumento. No saben digno. ¿Por qué tú crees que ellos no se lanzan conmigo? De Dorticó, Torrado, ¿qué sabe? Le diré. Dorticó se dio un tiro y se mató porque se dio cuenta que Fidel lo había utilizado para eso, que no pintaba nada. Como mismo se mató ahí de Santa María Cuadrado, después que vio que su hermano Abel hasta un ojo le sacaron las fuerzas en el Moncada y que mataron alante de ella a su novio Boris Luis Santa Coloma, y vio lo que Fidel hizo con todas las libertades después que vieron la barbarie del 80 y aquel pueblo de chicharrones y café con leche gritando horror y diciéndole horror y dándole palos a homosexuales y arrastrando viejos y niños por las calles. Es que se dan cuenta de lo que Fidel había logrado y había hecho y cómo los traicionaron. Y ya no quedándole nada, un ápice de conciencia, se mataron los dos. Claro que hay muchos más desaparecidos que Camilo, yo sé que sí. Entonces, esos son los comunistas. Esos son los comunistas. Es chivato, es super claria, las medidas de Trump. No hay argumento. No hay argumento para justificar el desastre de 64 años de horrores y de crímenes. Quítate la capucha para que veas todo lo que sabes de ti, todo lo que saben de ti al momento. Averigüen, de mí no sabe nadie nada, por eso es que yo los pongo ahí para que sufran. Ahí los pongo yo para que sufran. No. Ah, ¿tú sabes por qué la capucha? Porque no se pueden fajar con alguien que no tiene rostro. Yo sé más que ustedes. Sufran. A Fran País se lo que claro, a Fran País sí. Vilma Espín lo llamó la última semana y ellos sabían que la tiranía con Salas Cañizares, que ya lo venía siguiendo, que lo mandaron de La Habana para matarlo. A él junto a Alberto Puyol, o Carlos Puyol, si no me acuerdo el nombre, creo que era Alberto Puyol. Lo llamó una semana insistentemente para que pincharan la llamada y lo cogieron así. Claro que sí, eso es verdad. Ponle el link al Moshá. ¿Quién es el Moshá ese? Yo no sé. Es que yo no veo casi porque estoy contra luz aquí. Si te vi en algún momento, ¿dónde me viste, Mandy Oliva? ¿Dónde me viste, Mandy Oliva? Si tú no me conoces de ningún lado. No, atacarlo y difamarlo no. De mí lo único que van a decir es que nunca fue comunista, no fue ni pionero, nunca fue a una escuela del campo, siempre fue un recalcitrante, fue el mejor expediente en la escuela de los insatisfactorios porque no me daban derecho por mi religiosidad.
que me gané la vida, toda la vida trabajando honradamente, y que de ahí cuando me metieron 14 años de cárcel y me soltaron, tuve que meterme 3 o 4 años picando marabú y haciendo ladrillo y picando piedra para comer, porque no me permitían tener ni un puerco, porque me robaban los puercos por la noche, y los platanales que le echaba agua con una vara y 2 cubos como un chino. De mí es lo único que pueden decir. No, yo no me dejo provocar, deja esa tonga de desgraciado ahí. Están celosos porque hay casi 300 gente conectada. Y eso que la gente no sabe que el encapuchado está por aquí. Por eso en aquella primera directa famosa que sacudió los cimientos del mundo libre, fueron 3.500.000 vistas en 24 horas, solamente en una plataforma. Ese día, un amigo me dijo, mira lo que está pasando. Me puse la mascarita que pude encontrar, que era una media del pelo de mi mujer, esa que se ponen las mujeres. Y les dije el famoso discurso aquel, que fue obra y gracia e inspiración del Espíritu Santo. Aquel discurso que esperanzó y estremeció tantos corazones e hizo que la dictadura temblara. Porque hasta él días después dijo, aunque muchos hayan dicho por ahí que hay desesperanza y desilusión. No hay capucha quitada, compañera revolucionaria, quédese con el problema. Esfuércese por ser mejor revolucionaria cada día, por pintar las cuadras, por ver cómo va a hacer las especias para la caldosa del comité, para ver cómo va a pintar las pancartas del próximo 1 de mayo, para estar allí en la primera trinchera con la patria. Dedíquese a eso, que esa es la misión de un revolucionario. Haga eso. Mire a ver cómo usted desde la base empieza a cortar el marabú, la misma tierra que ustedes dejaron infectar de marabú, para que haya comida para el pueblo. Esa es la misión de un revolucionario, no estar aquí diciéndome a mí que me quite la capucha. Mire a ver cómo usted pone una fábrica criolla de yeso para que no tengan que inyesar un yeso con una yagua o con un pedazo de cartón. Entonces, no, deja a Sandy ahí, déjalo ahí. Él le está dando like ahí al canal de la muchachita del Tocororo. Eso es dinero. Hace falta tener dinero para luchar contra estas bestias del mal. Déjenlo ahí. Ese da dinero. Esos tontos útiles sirven para algo. La misión de los comunistas no es estar ahí de chivato. Ya sabemos que en esencia son despreciables criaturas chivatas. La misión de ustedes es preparar la cuadra, engalanarla, hacer cadenetas de periódicos, limpiar las calles, prepararse para el ciclón, pintar las aceras, ir al mural, poner la efeméride, predicar la honradez, no robar, pasar hambre, para que no robarse los medicamentos del centro de trabajo, y cargar los enfermos al hombro, levantarse en el ciclón. Esa es la misión de un revolucionario. Ser productivo, ir para el organopónico el domingo en la mañana y coger una bicicleta e irse a un trabajo voluntario un domingo rojo. Esa es la misión de ustedes. Pero no ir a Miami a buscar nada. E ir al 1 de mayo. Excelente, así mismo. Encapuchado, cuéntame qué le quitó la dictadura para hoy estar tan adolorido. La dictadura a mí no me quitó nada. Esa persona que me preguntó eso, yo conozco a esa persona que está ahí. Me dijo, eso me lo dijo a mí un general del Minin hace 30 años, un día en una entrevista en una estación de policía. Me dijo, un muchacho como tú, que tienes una inteligencia que aquí no tiene nadie. Te hemos analizado en la sede de la Inteligencia Nacional. Un tipo con una capacidad de pensar. Usted lo que tiene en la mente es un ordenador, me dijo. Me han enviado especialmente para preguntarte si tú eres hijo de algún fusilado de la revolución, de algún perjudicado por las intervenciones. Y yo le dije, no, señor. Y me dijo, entonces, ¿y entonces por qué no te pasas de nuestro bando y empiezas en la juventud?
y te vas y vas ascendiendo hasta que terminas allá en la esfera nacional, porque te queremos allá en el buró político, porque tú eres un hombre que eres una cantera. Tú serías un buenísimo ministro de Relaciones Exteriores. Y le dije, señor, lo único que la revolución ha hecho conmigo es impedirme ser yo. Porque yo tengo que, bueno, no era mi caso, no estoy hablando del pueblo de Cuba, tengo que vivir en una nación donde tengo que fingir lo que no siento para poder vivir en ella. ¿Quiere crimen más grande que ese? No, pero caballo, imagínate, me dice, estamos bloqueados, tenemos enemigos. Le digo, y empezamos a discutir, y cuando él vio que ya no me podía reclutar, me dijo, no, porque tú lo que quieres es que los americanos vengan a quitarnos los centrales. Y yo le dije, venga acá, y yo tengo centrales, porque con centrales o sin centrales americanos de Fidel, lo único que me dan es 5 libras de azúcar. Me dan, no la ponen allí, porque yo nunca fui a coger nada de eso. No, porque los aeropuertos, yo no tengo ni aeropuerto ni avión. No, porque tú no quieres defender a la revolución. Yo no tengo revolución, la revolución es de ustedes. Esa revolución a mí no me da nada. Mire, yo tengo 18 años, tengo que ir a ver a mi novia hoy y no tengo un par de zapatos. ¿Y entonces? ¿Te das cuenta? De veras, usted es una enciclopedia. Por eso ellos no se lanzan. No soy una enciclopedia, tengo algo. Por eso es que ellos no se lanzan. Y lo único que pueden hacer es ofender y ofender. 279 personas. Ofender, ofender y ofender, porque no tienen más argumentos. 1 hora, 6 minutos llevamos. En un ratito nos vamos, 280 personas. Lo único, maestro, ¿qué pasó con Urrutia? Manuel Urrutia lo destituyeron porque se formó el primer gobierno revolucionario. Él fue el magistrado que lo había defendido a él en la causa 1 del 53, y no en la historieta de que Fidel en una jaulita del hospital civil en la escuela de enfermería, rodeada de militares con ametralladoras, allí protagonizó su histórico alegato. Todo eso es mentira, es un cuento todo. Él lo defendió porque era el primer magistrado del tribunal de Oriente, y por esa misma cosa, cuando él triunfa, lo pone de presidente interino, dado que él ocupa el cargo de primer ministro. Después del 8 de enero que entró a La Habana. Entonces, se hace una fusión de las fuerzas del ejército rebelde con el antiguo ejército nacional y la policía nacional. Y ahí se quedaron jefes de todos los lugares. En la policía, por eso tú veías en los primeros años de la revolución a policías con el antiguo uniforme del ejército de la Policía Nacional al lado de los rebeldes. Ahí está en la foto, puedes ir a La Habana Libre y las puedes ver todas. Y se formó el primer gobierno. Un gobierno, un pueblo deseoso de traer la justicia social. Toda la nación, era una euforia enorme. Un muchacho de 33 años, grande, con una barba que parecía un dios griego, con aquella paloma que se le posó aquí. La gente dijo, este es el Mesías Redentor. Mentira, la palomita había sido ya... Celia Sánchez Manduley le había puesto la palomita, le ponía pancito aquí para que comiera de la sierra, porque ya todo eso estaba preparado. Para que la gente viera en eso un símbolo del Espíritu Santo que se posó sobre el Señor Jesucristo allá cuando lo bautizó Juan en el Jordán. Todo eso estaba preparado. Un pueblo netamente religioso. Entonces el día del discurso trae una medallita aquí de la Virgencita del Cobre. Un pueblo fanático a la Virgen de la Caridad. Y cuando le preguntó el periodista, ¿y esa medallita, comandante? Dice, esto es un regalo que me hizo una niña pobre campesina de la sierra, que la guardo con mucho cariño porque me recuerdo a mi madre. ¿Te das cuenta? Y así esta hidra del mal engatusó al pueblo de Cuba. Y se formó acá el primer gobierno y Urrutia era el primer ministro. O sea, el presidente interino. Y lo conformó lo mejor de la sociedad cubana. Pero el 2 de febrero se disuelve el gobierno porque no se pusieron de acuerdo.
porque él quería quitárselo a todo el mundo y quería hacer una reforma agraria, acabar con el aparato productivo. Y entonces la reforma agraria que quería hacer hoy aquí no fue la que él había firmado el 19 de mayo del 58, debajo de un Huawei grande en la Comandancia General. Y ahí empezó el problema. Y ahí destituye a Felipe Paso, que era el presidente del banco, el hombre, el zar de nuestra economía. En esos mismos días el Che Guevara, desde el Ministerio de Industria, va y le dice a Julio Lobo que a partir de mañana todos sus centrales son de la revolución, después que Julio Lobo había dado 1 millón y pico de pesos para que la revolución triunfara, entre otros. Y Julio Lobo le dijo, déme 3 días para pensar, recogió el Archivo Nacional, el Archivo Azucarero de Cuba, se fue a España y de Estados Unidos, y allá volvió a construir un imperio azucarero y murió, como todos hicieron ellos. 299 personas. 1 hora 10 minutos sin 4 segundos. Urrutia no estuvo de acuerdo, por eso se lo echó al pico. Claro, ni estuvo de acuerdo ni Carlos Franque, ni Joaquín Ordoqui, ni nada, pero imagínate, él era el que mandaba. Él era el comandante en jefe. Y entonces renuncia y sale para las calles y riegan la bola. Fidel renunció. Y el periódico Hoy, que era el periódico del Partido Comunista, que sería hoy el Granma, en primera plana, y todo el pueblo salió para la calle, para Palacio. Que renuncien ellos, Fidel, que renuncien porque tú sí eres bueno, que no sé qué, que no sé cuándo, que no sé quién. Y todo el gabinete tiene que renunciar. Y entonces conformó un gobierno con lo que le convenía a él. Y arrasó y hundió al país hasta el sol de hoy. Porque el pueblo que no tiene nada, el pueblo envidioso, engatusado y engañado en su mayoría, al principio, quería que le regalaran una casa porque estaban cansados de pagar 12 pesos de renta. Y quería el guajiro que le dieran la tierra porque según él, el latifundista era un abusador que le daba la vaca para que le diera el ternero a cambio de la leche. O era malo porque le permitía trabajar ahí en las guardarrayas y todo lo que sembraba era de él. La tierra no era de él, pero todo lo que sembraba en el tiempo de periodo de tiempo muerto era tuyo. Fidel te dio la tierra para que sembraras para él a través de acopio todo. ¿Me entiendes? Patria y vida y libertad bajo la dictadura de los Castro. 304 personas. No, y si no me voy porque tengo que cocinar, porque le tengo que hacer un arrocito con calabaza y sardina a Diana, que me lo pidió. Ya me voy a ir casi. Si me paso 2 horas aquí, tengo 1000 gente ahí. No queremos más historia. Lo que necesitamos es meter mano, claro que sí. Escríbale a Otaola, a todos los youtubers y dígale que dice el encapuchado que quiero desde aquí enlazarme con todos ellos. Y no vamos a hablar de rencilla ni de rencores, vamos a hablar de que queremos juntarnos para hablar todo. ¿Ok? Para hablar todo. Convócalos a todos, todos son imprescindibles en la lucha. Quiero que esté Carlos Calvo, Manuel Milanés, Rosa María Payá, el exilio político histórico, Jenny Sey, Juan Manuel Cao, todo. Yo les voy a decir nada más. Necesitamos juntarnos a hablar, crear un solo movimiento con un solo liderazgo y la decisión que se tome todo el mundo la tiene que acatar, cada cual siga con su proyecto, no abandonen a sus influencers y vamos a empezar a hacer algo distinto. Si nos vamos por las armas necesitamos un territorio. Y si vamos a la lucha armada necesitamos organizarnos, recoger dinero, contar con los líderes de la oposición y decirle al pueblo de Cuba que tenemos una información de conexión alternativa para poder comunicarnos y empezar a trabajar. De lo contrario, todo es mentira. Todo es mentira. Seguir contando cuentos aquí es por gusto. Estoy aquí, voy a poner el link ahí para que todos se enlacen conmigo. Decirle, sí, muy bueno, sigue con el mañanero, sigue con la hora caraola, sigue con la venta de pollo y con las gracias a la policía. Pero vamos a juntarnos para hablar. Y después que hablemos, me avisan para yo pedir una visa a través de mi casa de abogado para viajar a Miami. Y vamos para allá. Y nos sentamos y hablamos. Y olvídate que la seguridad vaya al estadio a oír lo que vamos a decir. Después que salga a la mesa de trabajo, ahí no va a entrar nadie. A no ser que de la mesa de trabajo haya un chiva. ¿Me entiendes? Patria y libertad. Saludos, maestro. ¿Tienes objetivos claros? Claro que sí. En la unión está la fuerza. Ahí está la estrategia del búfalo. Si todos los búfalos
juntan su cornamenta, no hay manada de leones, por fuerte que sea, que puedan con ella. Entonces, esa es mi propuesta, aquí no hay más nada. Olvídate que vayan allí al estadio y nos vean, no nos interesa. Allí va a hablar Chucho, el del Chucho, y va a hablar Otaola, y va a hablar Juan y Pedro, y vamos a votar. Hemos juntado y hemos sacado una mesa de trabajo, una dirección general para el exilio. Ya la tenemos, llámame ahí a los juristas. Vamos a hacer una ley y vamos a comprar un territorio para juzgar por esa ley a todos estos comunistas. Y los cogemos y los metemos presos. Y le echamos 30 años y hacemos como ha hecho Bukele. Y entonces se la vamos a poner igual. Porque ellos han cambiado por su respeto, porque aquí nadie les ha hecho nada. Ellos matan y embarrilan y sus diplomáticos andan por el mundo, paseándose por Estados Unidos, por Europa, frente a la oposición política, riéndose del exilio y del dolor, después de haber cometido esa masacre, y nadie les tira ni un ollejo. ¿Por qué? Porque no tenemos jurisdicción, porque estamos en tierra extraña que no nos pertenece. Pero si tuviéramos un territorio, hacíamos como hizo el Mossad con los criminales nazis, que creó un team y los cazó por el mundo entero, los llevó a Israel y allí los juzgó por sus leyes. Entonces eso es lo que hay que hacer aquí. Aquí no hay que contar más cuentos ni más mentiras. Aquí hay que llamar a todo el mundo a que hablemos y sacar un grupo de dirección y una mesa de trabajo. Y si vamos a comprar un territorio, lo compramos. Y si no queremos luchar por las armas porque la gente no quiere sangre, entonces sacamos a todos los cubanos buenos, los mandamos para allí y se acabó esta historia. Y dejamos a los comunistas a que vayan a la marcha del pueblo combatiente ellos, a que cojan sol ellos, a que pasen hambre ellos, y el recoño es su madre. Y se acabó. Y acabamos con esta historia, porque esto es un show para hacer negocio de bando y bando. Hay tres opciones. O le tiramos todo el pueblo de Cuba para arriba con organización y con dinero. Compramos un territorio y nos armamos hasta los dientes. El tiempo que pase, no importa. Usted siembra un árbol hoy y de aquí a 20 años coge los frutos. Que lo hagan nuestros hijos y nuestros nietos. Y quitamos de allí la desintoxicación del comunismo. Y le damos a la gente educación cívica y amor a la patria, para que los hijos nuestros que vayan naciendo allí nazcan con amor a su tierra. Y nos juntamos con todos. Y empezamos a ver qué vamos a hacer. Y si no queremos luchar, porque la gente le tiene miedo a la sangre, y si no queremos rebelar al pueblo de Cuba por temor a la represión, entonces le damos un pasaje a él y a toda su familia, vamos para allá, saca hasta tus perros, para que no mandes para allí nada, y se acabó eso. Y ahí se acabó, para que tú veas cómo el comunismo se acaba. Para que tú veas que no hay más zázara ni más nada. Dejan que hablen todos los enemigos. Mientras ellos están hablando de enemigos, nosotros estamos en nuestro territorio, en nuestra tierra, en una Cuba distinta, creando riqueza y viviendo nuestra vida con libertad. Y se acabó. Y déjalos allí, deja a Randy Alonso que se pase el día entero hablando con su cara pinchada de grano, bobería, las boberías que habla. Y deja a Canel allí viajando para que les salve la casa a los comunistas tabaqueros. Porque los verdaderos cubanos los hemos sacado de ese infierno. Así que los quiero, se acabó esto. Y vamos a ver cuando nos volvemos a conectar, porque ahora tengo que ir a hacerle a la madame de la casa un arroz con calabaza con sardina. Porque me dice, el pueblo de ustedes es el mejor pueblo del mundo. Ustedes hacen magia en la cocina con cualquier bobería. Ay, ¿cómo tú haces eso, amor? Me dice, digo, es sencillo. Yo hiervo el pescado, le echo un poco de aceite de oliva, hago el arroz y lo hiervo casi al punto de ablandar, lo mezclo y después le echo la calabacita hervida. Y le pongo un toque de amor para que tú, mi vida, te lo comas conmigo. Los quiero mucho y que viva la libertad. Hasta un próximo encuentro. Gracias por su paciencia, gracias por su donación y aquí estoy.